Buenos días a todos, soy Peter. Como han dicho Juan Carlos, llevo trabajando en el mundo de los sistemas como responsable de IoT y de Industry 4.0 y me han invitado para hacer una presentación aquí sobre la automatización y, en procesos productivos y la relación con la digitalización de alguna forma, ¿vale? Como no podría ser de otra manera, voy a hacer una pequeña evolución. Explicar un poco la evolución de la automatización en procesos productivos y me lleva directamente al concepto que Chávez también ha presentado y me ha dado hemos llegado más o menos al mismo punto que verás al final de la presentación, que tenemos ambos una preocupación compartida casi, ¿no? Bueno, una pequeña evolución. Lo conocéis sin duda, son los 4 niveles de las revoluciones en la industria, donde a la izquierda empezamos con todo lo que es la introducción de la máquina, la introducción del vapor, la parte de electricidad. Industry 3.0 de alguna forma está la parte de electrónica y ahora estamos en la parte de Industry 4.0 donde vamos a introducir, o donde estamos introduciendo mucha tecnología. Hay muchos ámbitos donde tiene el lado de Industry 4.0. Yo os voy a hablar un poco, sobre todo, de la parte de automatización, ¿vale? Cuando visualizo así en 4 columnas las tres revoluciones, lo voy relacionando con lo que se hace en una fábrica. Vemos claramente una evolución, ¿vale? Primero está la ejecución del trabajo físico, ¿vale? Que siempre se ha hecho en general y también en el ámbito de industria, ¿no? Que al principio, lo ejecutaba con las personas, con o sin animales, ¿vale? Y luego, poco a poco, ha venido la introducción de máquinas y con la finalidad de ayudar con el trabajo físico, ¿vale? La ejecución del trabajo físico. Y lo seguimos haciendo a día de hoy. Gran parte de la producción se ha realizado con máquinas, ¿vale? Una vez que estamos, o que hemos delegado la ejecución del trabajo físico a las máquinas, alguien tiene que supervisar la ejecución, a ver si la ejecución se está haciendo bien. ¿Quién lo hace? En principio Peter, lo hace. Peter, ¿Sí? perdona, te estamos oyendo, hay veces como que se entrecorta, no te estamos oyendo bien. No sé si tienes por ahí alguna cosa que te lo impida. No sé, no debería... Bueno. Vale, intento, no sé. Sigo, a ver si hay algún problema, me avisas, ¿vale, Juan Carlos? Vale, muy bien, adelante. Vale. Entonces, la supervisión la realiza las personas y luego, poco a poco, hemos visto con la introducción de alguna tecnología de PLCs y SCADAs que le estamos delegando en las máquinas, ¿vale? Los PLCs son microcontroladores que ya van supervisando si la ejecución del trabajo físico se está haciendo bien. Luego, el tercer nivel, una vez que la supervisión de la ejecución está en manos de la máquina, las personas se dedican a la optimización de la producción. Y esta optimización también estamos ahora en Industry 4.0 delegando más en las máquinas, ¿vale? Eso quiere decir que, sobre todo con el modelado de datos, la introducción del uso de datos y modelado de datos, ¿vale? Esa es un poco la evolución que se visualiza o se haya realizado y que se visualiza hacia el futuro. Y luego tenemos el índice 4.5, ¿no? 5.0, perdón. Eso tenemos que mirar qué es lo que se opone, ¿vale? Ese modelado de datos, el índice 4.0 es, digamos, el elemento nuclear de la presentación porque tiene un impacto muy importante en lo que es automatización de procesos productivos.
¿Qué es un modelado de datos? Bueno, se basa en unos parámetros con una capacidad de poder predecir un resultado con un cierto grado de fiabilidad, ¿vale? Esos son los tres elementos relevantes en un modelado de datos. Es decir, partiendo de unos parámetros de entrada, aplicamos un modelo, hacemos una transformación y predecimos un resultado. Conceptualmente, muy básico. Ese modelo está hecho con parámetros históricos, donde se ha entrenado un modelo o los datos y se ha aplicado unas técnicas de matemáticas para obtener un modelo que realmente es el motor de la transformación, ¿vale? Entonces, vemos por un lado que a nivel de ingeniería de datos, a nivel offline, utilizamos datos históricos para generar un modelo. Este modelo se aplica en el entorno de producción online para transformar unos parámetros actuales en un resultado. Ese es el concepto de modelado de datos que se utiliza en un entorno de producción, ¿vale? En un entorno de automatización. Como veis, dos elementos o el mismo elemento en ambos áreas, ¿vale? Dependemos mucho de los parámetros, mucho de los datos de proceso, ¿vale? Si dependemos tanto de los datos de proceso, tanto para generar un modelo con datos históricos y datos actuales, hay dos elementos que son claves. Uno es fiabilidad. El dato que manejamos tiene que ser un dato, bueno, de calidad, un parámetro que tenga valores que realmente son del proceso. Eso quiere decir que la captura tiene que ser buena, la comunicación con el dispositivo que hace la captura tiene que funcionar muy bien, tiene que ser fiable. El propio sensor tiene que tener una calidad alta o no puede tener deriva. Tiene que haber calibraciones del sensor para que mida bien. O sea, la calidad del dato es clave. Eso es una condición bastante relevante, ¿vale? Luego, el dato tiene que tener una representación o una representatividad fiable. Es decir, todo el mundo tiene que saber qué significa el dato. No vale con el consumo de la máquina. Bueno, lo tenemos en la cabecera, en el analizador de energía de la cabecera, y ese es el consumo. Y luego, después de 2 días o 2 meses o un año trabajando con un dato, nos damos cuenta que en esa cabecera está colgando también otro grupo de máquinas que está incrementando el consumo, aumentando el consumo. Es importante que el dato, que todo el mundo sepa bien qué significa el dato. Sobre todo si queremos utilizar el dato en un benchmarking, en una comparativa. Por ejemplo, tenemos líneas de producción que son comparables o que queremos comparar, que el consumo en cada línea de producción representa lo mismo, ¿vale? Y luego que el dato sea un dato objetivo, reconocido por los distintos responsables en la planta. Es decir, muchas veces cuando trabajamos con datos en planta y empezamos a sacar KPIs, hay diferencias de interpretación entre el responsable de mantenimiento, el responsable de producción, el de logística, el director de energía o responsable de energía. Todo el mundo tiene la interpretación o su interpretación del mismo dato. Y eso es un elemento que es muy importante trabajar también. Entonces, si trabajamos con modelado de datos, por un lado, la fiabilidad del dato, y luego que el dato representa lo que pensamos que representa. Cuando queremos introducir un modelado de datos en un proceso productivo, habitualmente pasamos por 4 fases, ¿no? Uno es implantar un sistema de análisis descriptivo o monitorización para saber qué ha pasado. Simplemente recopilar datos y ver qué ha pasado.
Luego entramos en la fase de entendimiento o de comprensión, donde queremos hacer un diagnóstico para saber por qué ha pasado. Lo que observamos en la primera fase, cuáles son los causantes, cuál es el motivo de este comportamiento, ¿vale? Y una vez que tengamos claro esas dos fases, o estamos en punto 2, podemos empezar a introducir modelado. Modelos pequeños o complicados, como queramos, ¿vale? Pero la capacidad de poder predecir los datos depende de la calidad de datos en las fases anteriores, ¿vale? Y una vez que vamos a poder predecir, vamos a poder decir, mira, va a pasar de nuevo. Esa situación se va a producir de nuevo. ¿Cuándo se va a producir? ¿En qué condiciones se va a producir? Y eso nos lleva al último paso, donde realmente queremos ver si podemos controlar y evitar la situación, ¿vale? Podemos manipular de tal forma que el futuro se adapte. Eso es la parte prescriptiva, ¿vale? Son las 4 fases donde actualmente que hay que pasar para poder llegar aquí al final en el modelado de datos, ¿vale? Ejemplos. Bueno, hemos hecho proyectos en planta de agua residual, donde por un lado tenemos a la izquierda la parte de monitorización, ¿vale? La parte de entendimiento, fase 1 y 2 de esas 4 fases que acabo de mencionar. Y luego el proceso se caracteriza por, bueno, es un proceso biológico que tiene mucha inercia, hasta cierto punto es cíclico, pero luego también tiene perturbaciones puntuales, ¿vale? Bueno, se implementa un lazo de control, bueno, en ese caso de la dosificación de oxígeno, y el objetivo es optimizarlo. Y digamos que en Industria 3.0 la operativa habitual es la siguiente. El operador indica en el SCADA el nivel de oxígeno que quiere que los compresores apliquen al proceso, ¿vale? Él dice que es 2 miligramos, 3 miligramos, él va indicando el nivel de oxígeno. Bueno, se basa en criterios de experiencia del operador. Si tiene mucha experiencia y sabe leer bien el proceso, lo va aceptando bastante bien, ¿vale? Es una lectura bastante complicada por ser un proceso biológico. Bueno, no voy a decir que tiene vida propia, pero sí tiene cierta vida propia. Y luego, como es con mucha inercia, pues también es muy difícil acertar en la instrucción, ¿vale? La frecuencia de actuación que hace es, bueno, 1 vez, 2 veces al día, ¿vale? Intenta de ajustar las consignas. La optimización que él hace, lo hace, dice que lo hace, pero es manual, ¿vale? Y siempre cubriéndose, porque él sigue siendo responsable de la calidad del agua, ¿vale? Entonces, aplica la optimización, pero de forma manual y con un margen de error, ¿vale? ¿Y su rol cuál es? Bueno, de alguna forma es supervisar que la ejecución del proceso va bien. Como ese hombre o esa mujer también anda en otras batallas en planta, pues tampoco está mirando continuamente el proceso. Entonces su dedicación al proceso es limitado. En este 4.0 sería la siguiente forma de trabajar que hemos implantado en alguna planta, donde el operador ya no indica el nivel de oxígeno que tiene que aplicar, sino la calidad del agua, el nivel de calidad que quiere obtener, ¿vale? Y el propio sistema, con un modelado de datos o con datos históricos, calcula el nivel de oxígeno a aplicar. Y lo hace basándose en datos históricos y datos actuales, ¿vale? Lo hace con cada 15 minutos, recalcula. Cada 15 minutos se recalcula para ver si está bien o si hay que ajustar, ¿vale? Tampoco no es plan de hacerlo cada segundo, cada minuto. En ese caso, lo que no aporta y luego tienes un sistema mucho más nervioso, ¿vale? Entonces, con cada 15 minutos, en ese caso, es una frecuencia adecuada, ¿vale? La optimización es continua,
¿vale? No es una o dos veces al día, es continua, con lo cual también esos pequeños cambios cada 15 minutos, pues te quitan ese famoso margen aquí de me cubro por si acaso, bueno, lo quitas y vas generando ahorros, ¿vale? Pero a la vez está preparado para aquellas perturbaciones que pueden pasar no sé, cada 3 horas, puede haber alguna perturbación y el sistema tiene que actuar ante esta perturbación. ¿Y cuál es su rol? El rol del operador a día de hoy. Bueno, ya no supervisa la ejecución, sino la optimización del proceso, ¿vale? Él indica los niveles de calidad de agua que quiere tener. Otro proceso donde hemos aplicado, bueno, es un proceso batch discreto, ¿vale? Que empieza con batch y luego se termina en producción discreta, que la línea es una línea muy compleja, con muchas configuraciones, con muchas dependencias, y donde hay una alta exigencia de calidad y una alta, bueno, hay un consumo muy grande de energía, muy alto de energía, ¿vale? Ahí lo que trabajamos es de otra manera. Ahí empezamos con el dato en bruto, que va pues un proceso de dato, bueno, de validación, lo que decía, de fiabilidad, es una validación en continua, ¿vale? Enriquecemos el dato calculando unos KPIs y partiendo de esos KPIs hacemos un modelado, ¿vale? Y ese modelado hacemos aplicando a distintos, bueno, a una base de datos histórica. Y de ahí sacamos por franjas, bueno, por intervalos de tiempo y por modelo de producto que vamos a fabricar, sacamos el best of class. Es decir, si en octubre de 2020 hemos sido capaces de producir un producto con unas condiciones o un consumo de energía X, y eso en abril o en marzo de este año es X más 2, ¿por qué hemos consumido más en marzo de 2021 más que en octubre de 2020, ¿no? Entonces, vamos buscando los intervalos de consumo de energía de los distintos intervalos para un producto determinado. Y buscamos el best of class. Si encontramos una franja para octubre, uno de diciembre, otro de marzo, otro de agosto, vamos buscando donde hemos estado funcionando de manera más, bueno, óptima. Entonces, lo que se hace es buscando el best of class de las distintas franjas, intervalos de los datos históricos, ¿vale? Con la filosofía de si hemos sido capaces de producir en aquellas condiciones, ¿por qué no lo vamos a repetir? ¿Vale? Con lo cual, se identifica el best of class como referencia y de momento que haya una diferencia respecto a esa referencia, sacamos una alarma. Simplemente, si hemos sido capaces de ser muy eficientes en el pasado, lo tomamos como referencia y si nos desviamos, lo sacamos una alarma. Y a la vez, lo que hacemos es analizar en los datos de configuración de aquella best of class que han producido el consumo óptimo para luego aplicarlo a la línea. Y lo presentamos al operador como una ayuda a la configuración. Y si esa ayuda va muy bien y es muy fiable, incluso saltamos el paso de verificación del operador y la aplicamos directamente al control avanzado, ¿vale? Lo podemos hacer una vez cuando arranca la producción o de nuevo periódicamente lo reaplicamos, ¿vale? Considerando los datos actuales del proceso. Entonces es un ciclo completo desde el dato bruto, validándolo, comparando con datos históricos y en best of class para sacar la receta, la configuración de la línea y aplicarlo a la máquina, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el rol del operador en todo ese tipo de soluciones, ¿vale?
sobre todo relacionado con la parte de transformación digital, ¿vale? Bueno, ese dibujo ya conocéis. A la izquierda veis los distintos trabajos que hace el operador. Y vemos que... Peter, perdona, ¿te quedan 3 minutos? Vale, sí, Vale. estoy en el último. Vale, muy bien. ¿Vale? Vemos en esa fase que el operador tenía el papel de ejecutor-trabajador. ¿Vale? Cuando dejamos de ser solo ejecutor-trabajador, nos convertimos en supervisor de la ejecución. Cuando dejamos de ser solamente supervisor, vamos a hacer el papel de optimizador. Y cuando dejamos de ser optimizador, no lo sé. Y eso es un poco lo que decía Idoia con la hiperautomatización en Industry 5.0. No sé qué va a ser el siguiente paso. Ahora, también creo que todo ese tiempo el papel del operador ha sido cambiando, pero no ha sido eliminando. Cambiamos el tipo de trabajo para él o ella, pero realmente sigue siendo una persona clave en el proceso productivo. Listo.